Hola familia de Tectón. Quizá recuerden algunos un escrito reciente del obispo emérito de Tyler, Joseph Strickland, en el que afirmaba que un hereje público no puede ser papa. Al parecer, muchos han criticado la postura del obispo Strickland y este ha vuelto a escribir para explicar en detalle qué quiso decir cuando hizo ese escrito. Hoy en Tectón vamos a explicar en detalle las enseñanzas del señor obispo Joseph Strickland. Hay una idea entre muchos católicos que es un error a todas luces. Ellos creen que el Papa tiene un poder absoluto en lo que se refiere a doctrina y que puede inventar doctrinas que no están reveladas por Dios. Y eso es un error grave. Vayamos a la Constitución dogmática Pastor Eternus, promulgada el 18 de julio de 1870, que declara: así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Es decir, ese documento que acabamos de leer, que está definiendo la infalibilidad papal, deja claro que el Papa no puede dar a conocer alguna nueva doctrina, es decir, una doctrina que a él se le haya ocurrido en un momento dado, sino que el deber del Papa es guardar y exponer las verdades reveladas transmitidas a los apóstoles. El Papa no puede cambiar la doctrina católica. Hay algunos fieles católicos que desconocen este documento de Pastor Eternus y están convencidos que el Papa puede definir nuevas verdades al margen de la revelación divina. Hay católicos que piensan que las fuentes de la revelación son tres: la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia; la palabra de Dios no escrita, es decir, la tradición; y el magisterio de la Iglesia. Y esto es un error total. El magisterio de la Iglesia no es una fuente de la que brota la verdad revelada. La verdad revelada brota de la Biblia y la tradición, y el magisterio lo que hace es guardar esas verdades y exponerlas fielmente con la asistencia del Espíritu Santo. Si un papa se aparta de las verdades reveladas por Dios y utiliza su magisterio para inventar doctrinas, en ese caso, los católicos y los que son obispos y sacerdotes deberían oponerse a ellas, aun a costa de perder sus cargos. Y esta oposición sería al Papa, desde luego, pero es que por encima del Papa está Jesucristo y la verdad que nos ha transmitido. Santo Tomás de Aquino lo deja claro al afirmar: debe observarse que si la fe se ve en peligro, un súbdito debe reprender a su prelado, incluso públicamente. Santo Tomás de Aquino dice que el súbdito tiene la obligación de reprender a su prelado. No es una opción que tenga, es una obligación. Si el Papa, por medio de su magisterio, expone el error, los súbditos tenemos la obligación de oponernos, incluso públicamente. El obispo Strickland se da cuenta que muchos obispos, en lugar de denunciar el error, prefieren callar. Y a estos les dice: el silencio ante un grave error es un pecado. Y cita al Papa San Félix III, quien dijo: no oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es suprimirla. También el obispo cita a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que exhortó al Papa Gregorio XI a ser valiente, diciendo: gritad con 100.000 lenguas. Veo que el mundo está podrido por culpa del silencio. Y continúa el obispo Strickland afirmando: debido a la naturaleza de la crisis actual, los obispos tienen el grave deber de advertir a los fieles. Muchos católicos están confundidos, escandalizados y extraviados. Un obispo que se pronuncia, incluso a riesgo personal,
no es cismático, sino que hace lo que innumerables santos y padres de la Iglesia hicieron antes que él. El verdadero peligro reside en los obispos que guardan silencio mientras se pierden almas. Hay movimientos eclesiales, órdenes religiosas y laicos que optan por callar, optan por el silencio, por miedo a ser reducidos al estado laical en el caso de los sacerdotes, por miedo a ser eliminados, por miedo a perder la parroquia. Cuando la verdad está en peligro y se opta por callar, nos parecemos a todos aquellos discípulos de Cristo e incluso los apóstoles que ante el peligro de morir a manos de los romanos optaron por callar y no manifestar que ellos eran verdaderos seguidores de Cristo y reconocerlo públicamente como Dios, como Mesías, como Señor. Ante los que afirman que el obispo Strickland ha caído en cisma, él mismo dice: quisiera aclarar que mis declaraciones no tienen una consecuencia canónica directa, ya que no me he negado formalmente a reconocer a un papa elegido en un futuro cónclave, y que cuestionar la legitimidad de un papa es diferente a negarse a someterse a un papa válidamente elegido. La Iglesia siempre ha reconocido que debemos tener la libertad de discutir abiertamente temas, incluso los más complejos, si queremos alcanzar una comprensión más profunda y completa de las cuestiones teológicas y doctrinales. Por ejemplo, los concilios ecuménicos, los escritos de los santos, etc. El obispo Strickland recuerda a los cardenales su grave responsabilidad de elegir un papa que guarde y transmita fielmente la fe católica. El obispo explica además que dado que existen preocupaciones válidas sobre candidatos heréticos o presiones externas, consideré necesario llamar la atención sobre este asunto antes de que se celebren las elecciones. Algunos ejemplos históricos muestran que a lo largo de la historia se han producido elecciones papales controvertidas y la Iglesia ha tenido que afrontar desafíos a su legitimidad anteriormente. Por ejemplo, el cisma de Occidente. En contra de lo que muchos han afirmado, el obispo Strickland no se ha separado de la Iglesia católica. No se trata de un acto de cisma, sino de un llamado al discernimiento. No estoy actuando en desafío al Papa ni rechazando la autoridad papal, simplemente estoy lanzando una advertencia. No me atribuyo la autoridad personal para declarar inválido a un Papa y por lo tanto no me estoy apartando de la doctrina de la Iglesia, sino que expreso una preocupación teológica. Y finalmente, el obispo Strickland hace un llamado a los obispos. Excelencias, ¿dónde están sus voces? La Iglesia está en crisis. Las almas se desvían por la confusión doctrinal, la corrupción moral y el desprecio manifiesto por la sagrada tradición. Como sucesores de los apóstoles, se les ha encomendado el sagrado deber de custodiar el depósito de la fe y pastorear a los fieles. Pero muchos de ustedes guardan silencio mientras los lobos asolan el rebaño. Tu silencio no será olvidado, pero tampoco tu valentía si decides defender a Cristo y su verdad. No temas perder la aprobación humana, pues un día compareceremos ante el tribunal de Dios. Elige ahora a quién servirás. Hemos querido transmitir las palabras del obispo Strickland para defender su honor frente a aquellos que están acusándolo de cisma. También tengo que decirles que próximamente tendremos al obispo Strickland en nuestro canal de Tectón y podremos preguntarle de primera mano todas esas cuestiones acerca de la Iglesia que nos preocupan. De hecho, les animo a escribir a jóvenesdesanjose@tecton.info. Envíennos las preguntas que quieren que realicemos al señor obispo cuando lo tengamos con nosotros. Si quieres hacer llegar tu pregunta a Monseñor Strickland, escríbenos. También, antes de despedirme, me gustaría recordarles que en Tectón hemos abierto una editorial católica donde publicaremos libros diversos.
Próximamente les informaremos del primer libro que vamos a publicar, que ya está en imprenta y pronto dispondremos de él. En las pantallas finales también les pongo formas para hacerse patrocinadores de Tecton. Necesitamos de su apoyo para continuar con nuestra labor. Los que lo deseen, en las pantallas finales y en la descripción tienen el enlace y les ruego por favor que compartan este vídeo con amigos y familiares. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.